Buen día, mi nombre es Freddy Jiménez, soy estudiante de Ingeniería Industrial Logística en la Universidad Modelo y esta entrevista es parte de un proyecto de ordinario de la materia Psicología Organizacional. Durante esta entrevista vamos a hablar, o el tema principal es el trabajo presencial contra el trabajo a distancia. En este momento vamos a hacer una entrevista con un project manager ubicado en Guadalajara, pero pues voy a dejar que él se presente. Roberto. Hola, yo soy Roberto, tengo una maestría en diseño y desarrollo de nuevos productos. Estuve trabajando por mucho tiempo en innovación, pero, o sea, exactamente en innovación ingeniería, en proyectos de ingeniería, en ingeniería química, ingeniería industrial. Así que, pues, aquí ando. Desde antes te agradezco que hayas tomado el tiempo pues, para hacer esta entrevista. Te comento, voy a hacer como una plática, te voy a hacer algunas preguntas con respecto al tema y pues quiero que tú me respondas con tu opinión, en base a tu experiencia y pues las cosas que has vivido a lo largo de tu carrera laboral, ¿vale? Claro, ¿sí? Entonces, pues, vamos a empezar con algunas preguntas básicas. Bueno, me comentaste que tienes una maestría en desarrollo de nuevos productos. ¿Me puedes comentar en dónde estudiaste? Claro, bueno, la maestría que estudié es de la UDG. La maestría se llama Diseño y Desarrollo de Nuevos Productos. Básicamente se enfocaba en la creación o solución de problemáticas en empresas o en cuestiones gubernamentales o en cuestiones urbanas, más que nada. El campus es el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, y junto con la maestría, parte del desarrollo fue un proyecto de café que mandamos directamente a Dubái en una feria internacional de diseño, estando más que nada en el top 15 de proyectos más innovadores del 2016. Ok, excelente. Qué interesante. Y durante este tiempo que has estado trabajando, ¿te ha tocado colaborar con equipos de trabajo de pues unas tres, cuatro o más Pues personas bueno, constantemente como en algún proyecto? pues sí, de hecho, básicamente, bueno, terminé hace unos 5 años más o menos la maestría. Adoro trabajar con ingenierías, es algo que no sabía, pero que con el tiempo vas pues, estudiándole y aprendiéndole un poquito más a trabajar con grupos. Normalmente 6, en promedio más o menos. Tenemos equipos de 4 a 6 personas, mejor dicho. Y cada una de ellas sí resuelve una problemática, ¿no? En cuestiones bueno, en mi caso, como Project Manager, tengo que llevar a cabo las fechas límites o la deadline, con tales de meter los proyectos a inversión privada o gubernamental, inclusive convocatorias que pueden ayudar mucho a solucionar ciertos problemas urbanos. Sí, he trabajado con muchos grupos de ese tipo. Igualmente en este lapso de tiempo que has trabajado con equipos y tal, ¿has comenzado o has experimentado el trabajo a distancia con algunos integrantes o completamente con un equipo de trabajo a distancia o que estén en lugares diferentes? Pues sí, básicamente el 2020 vino a revolucionar todo el sistema, ¿no? De donde estaba. Trabajaba para una empresa que se llama Mind Guadalajara, que prácticamente se dedica pues a eso, ¿no? A llevar proyectos de innovación a un siguiente nivel. Entonces, básicamente todo el año pasado, debido a la pandemia y debido a los problemas externos, me tocó trabajar durante 8, 10 meses, más o menos, 10 meses a distancia. Y tiene sus complejidades y sus virtudes también. Vamos a empezar pues, con la primera pregunta, que es, ¿cómo crees que se diferencia el trabajo tradicional con las modalidades a distancia? Pues sí tiene muchas diferencias. De hecho, bueno, en el horario laboral, en el horario de oficina, que se le puede decir más o menos 8 horas, que cuando iba a la oficina, básicamente pues, solucionábamos los problemas en ese lapso de tiempo y hasta el día siguiente, ¿no? Esa es una de las principales diferencias que yo siento. Cuando estuve trabajando ya en distancia,
por internet o por home office, como se le dice. Básicamente las problemáticas se tardaban mucho más que trabajando en el horario laboral, lo cual viene siendo una correlación entre bueno y malo, lo hemos platicado entre el equipo, porque al final de cuentas tienes que terminar el trabajo en un horario cuando vas a la oficina. Fuera de allá ya no me busquen, no me hablen, esto es fuera. Y la diferencia en la distancia es que, bueno, sale una problemática a tal hora, 8 de la noche, 9 de la noche, y tienes que resolverlo, bueno, tienes que resolverlo hasta el día siguiente, ¿no? Coordinar todo ese tipo creo que ha sido una de las cosas más, una de las diferencias más palpables, porque estando allá tú puedes ir a ver a alguien, ok, vamos para acá, vamos para allá, y pues tratar de solucionarlo dentro del horario laboral. En distancia, pues básicamente encontrar a alguien que esté disponible a las 8 o 9 de la noche es muy difícil, ¿no? Ahora, ¿por qué se alarga? ¿Por qué se alargó ese periodo? Pues todavía lo seguimos analizando entre nosotros, ¿no? La coordinación, o sea, los coordinadores nos juntamos para analizar todo ese tipo de, todos esos pequeños detalles que al final de cuentas afectan al tiempo o a la deadline que teníamos que entregar. Ok, excelente. Y ahora, hablando un poquito más como en las emociones o llamémoslo en la psicología, ¿cómo crees que se diferencia ambos tipos de trabajo? Uf, creo que depende. Bueno, en esa relación yo creo que es un poco más cercana. Hay personas, depende de la persona también, ¿eh? Porque hay personas que no les tienes que decir lo que tienen que hacer, simplemente las hacen. Saben lo que tienen que hacer y las hacen. Cuando estamos cuando estamos trabajando en la oficina o en donde prototipado, ¿no? Pues es más fácil ir y decir, o sea, es que tenemos que hacer esto, vamos a hacerlo, pum, y se hace, ¿no? Estar a distancia, tienes que pasar por muchas personas, tienes que localizar primero a la persona, hacer si está disponible, si tiene libre el día, si puede así tener que ir y prototipar, ¿no? Entonces, yo creo que en parte el tiempo, la problemática de estar a distancia, sobre todo cuando trabajamos en prototipos, ahora sí impreso, ¿no? En 3D, se alarga un poquito más el periodo porque pasa por muchas personas. Entonces, yo creo que al final de cuentas, las diferencias o la psicología de las personas es distinta porque depende de la persona también, pero parece más que una persona trabaja más cuando alguien está ahí, ¿no? Que está supervisando, que está viendo, o si necesita ayuda, ok, te ayudo, vamos, para contar de sacar en el horario de 8 horas todo esto, ¿no? En cambio, en distancia es, pues, localizar primero a la persona. Sabemos que tenemos que conectar o estamos conectados las 8 horas, pero al final de cuentas, si no se termina ahí, tienes que buscar resolver ese problema bueno, de todos, ¿no? De lo que tenemos que entregar. Bueno, y hablando un poquito más acerca de las problemáticas como mencionaste, ¿cuáles dirías tú o cuáles crees que son los mayores retos de migrar del trabajo tradicional al que estábamos acostumbrados pues antes de la pandemia al trabajo a distancia? Bueno, es la autodisciplina. O sea, la autodisciplina de estudio, de responsabilidades, ¿no? Creo que eso es algo que, bueno, ahora cada quien viene o cada quien no la tiene, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos en una oficina laboral, o por lo menos cuando yo estaba trabajando en la oficina, pues básicamente tenías que trabajar, ¿no? O sea, tenías que hacerlo y decirle, oye, si está fallando alguien aquí, ok, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué sucede? O sea, ¿pasa algo? En cambio, a distancia, pues básicamente es estar como que tras de alguien todo el tiempo. Entonces, la autodisciplina de saber lo que tienes que hacer es algo, creo que lo más básico que tienes que tener para trabajar pues, a distancia o de home office. Okay. Y no todos están acostumbrados a eso. Yo creo que el año 2020 vino a cambiar muchas perspectivas acerca del tipo de trabajo. Bueno, ya hablaste un poco de otras personas, de cómo funcionan otras personas. Ahora quisiera preguntarte sobre ti. ¿A ti qué tipo de trabajo crees que funciona, que te funciona mejor? ¿A distancia o tradicional o presencial? Sí, bueno, yo creo que porque he llevado demasiado tiempo, mucho tiempo trabajando en home office o trabajando de freelancer o de outsourcing, me gusta más, yo siento que para mí es más fácil estar a distancia. O sea, haciendo home office, estar desde mi computadora, desde mi casa, o sea, trabajando, yo sé lo que tengo que hacer y sé cómo administrar mi tiempo. Y tengo también la autodisciplina de saber, bueno, oye, tenemos que hacer esto, esto y esto, ¿no? Entonces, lo haces.
Y al final termina siendo para mí más benéfico porque yo puedo saber cuánto tiempo le dedico, o sea, totalmente al trabajo y cuando lo termino temprano ya puedo enfocarme en otras cosas, ¿no? Idiomas, aprender programación, otro tipo de actividades, ¿no? O aptitudes que me pueden servir para el trabajo. Yo creo que para mí funciona mucho más trabajar a distancia porque ya sé. Pero el año pasado, 2020, me tocó ver que a mucha gente, muchísima gente, o sea, de las 25 personas que estamos en proyectos, 22 les costó trabajo adaptarse a este tipo de sistema, ¿no? Que teníamos. ¿Has trabajado alguna vez en un espacio de coworking? ¿Y qué opinas acerca de estos espacios que han sido bastante populares, más o menos a partir del 2015, me parece, 2014, han aparecido pues bastantes en todo México? ¿Has trabajado en alguno de ellos y qué opinas acerca de esos espacios? Bueno, básicamente donde trabajo, bueno, en el Mind, Guadalajara, es una empresa en sí en general donde hay diferentes tipos de oficinas, bueno, hay prototipado, hay arquitectura, hay ingeniería industrial, hay diseño gráfico, hay certificaciones. O sea, esa empresa es un edificio que lo quisieron hacer como punta de lanza para lo que viene, ¿no? Entonces, el coworking allá es incluso entre empresas. Un proyecto llega y en la misma empresa, en el mismo edificio, tienes para hacer prototipos 3D, tienes para si necesitas publicidad y mercadotecnia, tienen el departamento de mercadotecnia, una empresa de mercadotecnia que se dedica para eso. Si quieres hacer algún tipo de proyecto, tienen incluso para gestión o certificaciones. En ese edificio tienen como que varias cosas que se podría decir un coworking. Estuve trabajando como hobby, con varios lugares acá en Guadalajara. Uno de ellos se llama Hacker Garage, que básicamente es un taller con internet, o sea, das una renta y puedes utilizar básicamente todas las instalaciones, ¿no? Y ahí tienen igual asesores y todo ese tipo. Sí, el coworking yo creo que es popular porque te evita, por ejemplo, con una renta, bueno, no sé cómo se maneje en ese tipo, te evita comprar muchas cosas para, vamos a invertir mucha maquinaria para esto. Al contrario, puedes pagar una renta y puedes utilizar todo esto y utilizar diferentes servicios. Entonces, yo creo que coworking sí se popularizó, sí, pero yo creo que apenas está en pañales. Aquí en Guadalajara está pegando muy fuerte, o sea, muy fuerte. Y va para arriba, o sea, depende qué tan tecnológica sea el lugar o la ciudad. Depende de muchas cosas, pero yo creo que es una opción viable y popular para hacer que sucedan las cosas. Ya no tendrías pretexto para no hacer algo, ¿no? Yo creo que eso es lo importante del coworking, al final de cuentas. Habla un poquito más de pues, esos espacios como más abiertos y pues más fácil de colaborar entre ellos sin a veces estar en la misma empresa o en la misma área de trabajo. Las personas colaboran bidireccionalmente entre sí, ¿no? Entonces, ahora la pregunta iría más hacia, ¿has trabajado alguna vez como freelancer? Sí, pues básicamente desde la universidad, después de la universidad, estuve trabajando en empresas, pero ya es cuestión personal. No me sentí, o sea, como que a gusto, sentía que al final de cuentas ganas, o sea, te pagan por estar allá sin hacer muchas cosas, ¿no? O sea, puedes tener el horario de 8 horas, pero de esas 8 horas trabajarás unas 4, 6 cuando máximo, y las otras 2 horas pues te la pasas pues matando el tiempo, ¿no? Entonces, yo lo que quería que era más que nada administrar mi tiempo, era básicamente querer mi tiempo hasta cierto punto para aprender otras cosas, otras áreas, otras aptitudes, sí. Entonces, trabajé de freelancer después de esa experiencia con el trabajo en una empresa y tiene sus pros y contras. Eh, Pros es que pues administras tu tiempo, básicamente puedes utilizar el tiempo para hacer otros proyectos, para utilizar otras cosas. Contras es la paga siempre es menor a estar en una empresa y los beneficios. O sea, ahí depende cómo te manejes. Los beneficios que te ofrece una oficina, un horario laboral, por ejemplo, pues, sí, seguro médico,
prestaciones, o sea, muchas cosas, ¿no? Ya cuando estás de freelancer, tú administras más tu tiempo y tú tienes que ver por ti mismo ese tipo de situaciones. Por ejemplo, en freelancer no te dan seguro, entonces tú tienes que, ok, tengo que investigar, o sea, pagar un seguro o ver cómo, o sea, cómo hacer todo esto con tal de que pues no te quedes así, o sea, no te vaya, o que tal se pase, o sea, te pasa algo y pues no tienes seguro, entonces no, entonces que tienes que pensar mucho o sea, mucho a futuro o estratégicamente para saber cómo administrar tu tiempo y cómo administrar tus recursos más que nada, lo que te pagan. Y pues, las ventajas es que puedes trabajar en diferentes proyectos al mismo tiempo, de administrarte perfectamente tus ganancias, porque va a haber días donde tienes mucho trabajo y hay días de vacas flacas, ¿no? De dices, ¿sabes qué? Pues no me cayó ningún trabajo y bueno, entonces tienes que aprender a administrar y pensar un poquito más a futuro con respecto a eso. Si no tienes la disciplina para hacerlo, entonces creo que la freelanceada no es para ti. Ahora, hablemos un poquito más de pues las estructuras organizacionales, ¿no? Eh, Creo que la mayoría de las personas desde que empezaron a trabajar desde el hogar, pues obviamente han roto o quizá han modificado ese esquema organizacional con el que trabajaban o el que estaban acostumbrados a trabajar en su empresa. Y también para las empresas, pues no ha sido quizá muy fácil darles libertades a sus trabajadores que antes pues no les daban, ¿no? Así que la pregunta va hacia, ¿cómo crees que debe ser la estructura organizacional de un equipo tradicional a comparación a un equipo que trabaja a distancia? Bueno, yo creo que en esa área bueno, se habían estado rompiendo desde hace mucho tiempo. O sea, la jerarquía, por ejemplo, ¿sabes qué? El director, CEO, ajá, finanzas, o sea, todo eso al final de cuentas se va rompiendo. Sí es cierto que va a haber una jerarquía, pero ahorita yo la siento un poquito más circular. O sea, hay empresas donde estuve, bueno, de la verdad de las mejores, que ellos mismos crean su propia, bueno, sí, jerarquía organizacional, o sea, toda su organización está manejada de manera diferente. Por ejemplo, el departamento de marketing es totalmente independiente al departamento de prototipado, ¿no? De ingeniería, ¿no? O sea, cada empresa como que va creando, bueno, ahorita sobre todo, porque antes era muy, muy estricto y muy cerrado Claro. ese tema de organización de las empresas. Pero ahorita he trabajado en muchas empresas que al final de cuentas terminan siendo circulares. O sea, no están directamente relacionados un departamento con otro. Entonces, cada uno hasta cierto punto tiene un poco de autonomía, aunque tiene siendo la misma empresa, viene siendo una autonomía particular, ¿no? Que va rompiendo con los esquemas tradicionales que se decía de lo que debía ser una empresa. Y yo creo que eso es bueno, porque al final de cuentas les da cierta independencia o independencia a departamentos que puedan ser un poquito más creativos, ¿no? Con los recursos que les dan. O sea, yo creo que la, cada empresa tiene que adaptarse a su propio entorno. O sea, las problemáticas, ya no hay problemáticas generales, ¿no? Ya no hay problemáticas, o sea, universales, sino que cada uno se va segmentando a ciertos grupos, ¿no? Y hay veces en que cierto departamento necesita más recursos y su independencia le ayuda mucho a despegar, sobre todo en cuestiones de innovación o tecnología. La tecnología va ayudando un poquito más a la cuestión de autonomía, ¿no? En ciertos departamentos. Yo creo que eso es bueno. Al final, rinde más frutos, darle un poquito más de libertad o un poquito más de soltura a ciertos departamentos que mantenerlos cierto estrictos además. Entonces, en el caso de la empresa donde estaba, bueno, en el MAIN Guadalajara, no tienen una jerarquía estricta, ¿no? Incluso escuchan mucho a los empleados, a los diseñadores, incluso si tienen alguna idea, no tienen que ir a un intermediario directo al jefe, sino que hay grupos donde todos se puede hablar, donde se reúnen y todos pueden hablar acerca de las problemáticas, ¿no? Y eso ayuda mucho a solucionar problemas, porque un insight de un empleado no es lo mismo que un insight a un directivo, ¿no? Muchas veces hay directivos que no conocían la empresa y no sabían de las problemáticas que tenían los empleados. Entonces, al solucionar la problemática de empleados, algo tan simple como un detalle, una comida o algo así, puede afectar psicológicamente o socialmente una dinámica de grupo. Entonces, todo ese tipo de problemáticas organizacionales, bueno,
de cómo se organizan y es totalmente válido y cada empresa se tiene que adaptar a eso. Ahora pasemos a la siguiente pregunta que va hacia, bueno, ya hablamos acerca de las estructuras organizacionales en diferentes empresas, pero ¿cuál crees que es el futuro del trabajo después de la pandemia? Wow. Yo lo veo prometedor, bueno, en mi caso, ¿no? Por el área en el que estoy. Porque yo creo que, bueno, por lo menos en el círculo de amigos o el círculo de trabajadores, incluso a personas que tengo a mi cargo, ya se dieron cuenta, o más bien, bueno, eso es algo que yo ya sabía desde hace más de 10 años, ¿no? Desde que me dediqué a trabajar de freelancer. Pero yo creo que ahorita mucha gente ya se dio cuenta de que puede trabajar desde casa y ser eficiente, cumplir con su trabajo incluso trabajando desde casa en ciertas áreas. Entonces, yo creo que al darse cuenta o al entender mucha gente que puede trabajar desde casa sin afectar su rendimiento laboral, va a generar nuevas formas o nuevos sistemas organizacionales. Yo creo que esa es la parte interesante del asunto. O sea, las personas están dando cuenta que pueden trabajar desde casa y ser eficientes, cosa que muchas personas de outsourcing, freelancers o consultoría aprendimos igual tiempo atrás. Entonces, mientras más gente se dé cuenta de eso, los sistemas van a cambiar. En un futuro, como que van a cambiar incluso sistemas educativos, como lo están haciendo en India, lo están haciendo en China, lo están haciendo en Francia, lo están haciendo en Estados Unidos, en el MIT, ¿no? Incluso el MIT está trabajando en cuestiones de aplicaciones que faciliten el aprendizaje. No solo en videos en línea, ¿no? O clases en línea, sino que ya empezar a incluso a prototipar o hacer una máquina 3D o imprimir una máquina 3D desde tu casa. Y eso es algo interesante, es prometedor porque todo esto va a cambiar. Esta pandemia, dentro de todo lo negativo que ocasionó, lo positivo es que la gente ya se empieza a dar cuenta de que trabajar desde casa no es algo malo, o sea, pero también sí puede rendir lo suficiente o generar o solucionar problemáticas desde acá, desde la comodidad de tu hogar. Impulsó la tecnología de una manera sorprendente. Sí, 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 sí. O sea, sí, totalmente. Yo creo que, digo, dentro de todo lo negativo, lo positivo es que mucha gente que ni siquiera agarraba una computadora en su vida, ¿no? Papás, tíos, hermanos, quien sea, ¿no? Ya básicamente, debido a la pandemia, decidió aprender un poquito más y saber que, y perderle miedo a todo esto del Internet, ¿no? Van a salir nuevos retos, yo creo, más a futuro, pero por lo menos ahorita yo creo que el impulso fue benéfico dentro de todo lo negativo que hubo el año pasado. Sí, 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 estoy de acuerdo. Bueno, ahora, como pregunta final, habías mencionado que pues has trabajado un poco con el área de ingenierías, ¿no? De innovación y tal. Y pues entiendo que también sabes más o menos pues la labor o los conocimientos que maneja un ingeniero industrial. Entonces, la pregunta va hacia, ¿cómo crees que la labor del ingeniero industrial se verá afectada en esta migración digital que vivimos de la pandemia? Yo creo que mucho. La ingeniería industrial se acostumbra, bueno, a ver desde cierto punto estar en un lugar, ¿no? Estar en una manufactura o estar en un lugar de ensamblaje. Entonces, a medida que, bueno, que vaya cambiando, vaya pasando el tiempo, la tecnología se vuelva más accesible en las escuelas, universidades, yo creo que los ingenieros industriales van a tener que aprender acerca de sistemas de programación. Los ingenieros industriales, como mismos ingenieros, van a tener que adaptarse a eso. Entonces, no dudo que en los sistemas educativos se implementen un poquito, bueno, deberían, aunque no creo que en muchos años, pero tú como ingeniero industrial o como ingeniero en logística, invertir en programación o en sistemas a cierto punto les va a ayudar tremendamente porque una vez que aprendas cómo funciona todo tipo de sistema o programas, incluso algo tan, bueno, tan libre, ¿no? O software libre como Python, te ayuda a entender un poquito más todo el sistema de ensamblaje, todo el sistema que se pueden utilizar o todas las corrientes, ¿no? Las metodologías incluso. Entonces,
Yo creo que, bueno, ahora sí que les tocaría más ingeniero, porque yo soy un poquito más project manager. Les tocaría más un poquito más al ingeniero invertir cuando salga de la universidad en estudios de ese tipo, porque son los que van a hacer muchas cosas en cuestiones de sistematizaciones, sobre todo en inteligencia artificial, algoritmos y demás, que sepas que resuelvan problemáticas en una manufactura que básicamente va a ser ahora sí sistematizada por máquinas. Entonces, a medida que empiecen a resolver los ingenieros industriales o logística ese tipo de problemas, va a ser cuando empiecen a ganar, van a empezar como empiecen a evolucionar a otro tipo de cuestiones. Porque bueno, si bien solucionan problemáticas en ese tipo, el futuro básicamente es máquinas. O sea, me refiero a cuestiones de inteligencia artificial, Internet de las cosas. Todo esto son problemáticas que van a salir en manufacturas y ustedes como ingenieros industriales pues van a tener que solucionarlas. A medida que te inviertas más en entender cómo desde casa con cierto programa puedas manejarlo, ahí es donde empieza lo interesante de su carrera. Claro. Ok, pues Roberto, muchísimas gracias por dar un poco de tu tiempo para hacer esta entrevista. Agradezco tu experiencia y tu conocimiento y lo que nos compartiste aquí. Bueno, pues nada más saludos y pues pásenlo bonito, estudien mucho. Bien, muchas gracias Roberto, hasta luego, que tengas buen día. Hasta luego.